Les invito a todos a buscar en la palabra del Señor. En el Salmo 142, vamos a dar lectura al Salmo 142 y luego vamos a leer los primeros versos del Salmo 57. Vamos a leer el verso 7 del Salmo 142, verso 7. Y luego le vamos a dar lectura a algunos versos en el Salmo 57. Y todo lo que respira alaba la gloria de Dios. Aleluya. Que Dios bendiga a todas esas madres hermosas que están en esta casa. A mi santa madre que está ahí, a mi hermana que está a su lado. Que Dios me las bendiga mucho. Son dos mujeres especiales en mi vida. Al igual que mi esposa Mayra y a mi hija que está ahí al lado de ella, Keisha. Y China también. Y todas y cada una de las mujeres de esta casa, gloria al Señor, todas son hermosas para el Señor y todas son mujeres de mucho valor, gloria al Señor. Lee la palabra en el Salmo 142, verso 7, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Vamos a leer algunos versos en el Salmo 57, si son amables, tan amables. Gloria al Señor. Salmo 57. Dice la palabra en el primer verso: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Alabado sea el Señor. Puede sentarse, amado, en esta mañana hermosa. No deje de adorar y de glorificar al Señor. Escuche bien. El Salmo 142, que le dimos lectura en el primer verso que leímos, nos lleva a un momento donde un hombre llamado David, el más poderoso rey que jamás haya tenido el pueblo de Israel, David, el que fue ungido por Samuel allá en su casa, que en un momento dado fue hasta menospreciado por su padre, cuando el profeta le dijo: reúneme a todos tus hijos, que aquí voy a ungir hoy a uno como rey de Israel. Pasó a todos los hermanos de David, pero no contó con él. Y cada uno de los que desfilaba frente al profeta, cuando el profeta se animaba a derramar el cuerno de aceite, Dios le decía: ese no es. Y volvía el otro y lo veían. Los hermanos de David eran buen mozos también. Eran soldados. Y al final del desfile, el profeta no había recibido la orden de Dios para ungir a nadie, y preguntó: oye, pero aquí falta alguien. Y él le dijo: sí, tengo un muchachito que está por allá en el campo detrás de las ovejas. Y él le dijo: pues búsquemelo. Alabado sea Dios. El más insignificante, el más joven, búsquemelo. Y cuando llegó David a la casa de su padre Isaí y entró, inmediatamente el profeta escuchó la voz de Dios que le dijo: ese es, úngemelo, porque ese es.
Y David fue ungido teniendo Israel rey. Y el rey de Israel se llamaba Saúl. Pero había sido un hombre que su humildad se le fue a los pies. Su alto sentido de valor espiritual menguó y se olvidó de los principios fundamentales de un hombre que es llamado por Dios. No supo enfrentar las situaciones con valor, las situaciones que su pueblo Israel vivió. Sentado en el trono, no pudo gobernar bien. Tanto así que Dios lo desahució. Y el profeta lo amaba. Y lloraba por él, y oraba por él. Y en un momento dado Dios le dice a Samuel: ¿por qué sigues llorando por él? Ya yo lo desahucié. Ya yo le quité la autoridad. Ya yo le quité el trono. Alabado sea Dios. Ya mi unción no está sobre él. Y busqué la historia, que tal vez usted la conoce. Y un joven llamado David se encuentra frente a un gigante y lo derrota. Se enfrenta frente a un ejército poderoso de guerreros filisteos y los derrota. Los desarmó al matar al gigante. Le quitó toda aquella gloria que tenían, todo aquel ego que había en ellos. Quedó destruido cuando aquel joven hombre se enfrenta a aquel poderoso gigante y lo derrota. Se convirtió en un héroe de la nación, en un héroe de su pueblo. Fue alabado por el rey, fue llevado al palacio. Era un gran músico, alabado Dios. Tenía el arte de tocar para Dios, y en la melodía, en el acorde de su melodía, cuando tocaba el arpa, era como cuando este muchacho toca el piano. A mí me eleva. Cierro los ojos y me encuentro en el cielo, de verdad. Y me pongo a escuchar los cultos y los mensajes, y escucho ese piano y me voy para allá. David tenía ese arte de tocar el arpa. Y aquel rey que estaba atormentado por demonios, por espíritus contrarios al Espíritu de Dios. Aquel hombre, aquel rey que un día había sido poderoso y había adorado a Dios. Cuando David tocaba y le recitaba los salmos, eso lo digo yo, le traía paz. Y muchas veces David, tocando el arpa, tenía que estar esquivándose de las lanzas que aquel hombre le lanzaba, porque quería matarlo. Porque aquel joven se convirtió en un héroe del pueblo. No había estado en la escuela militar, ni había cogido los exámenes para ser un soldado de guerra, pero era un valiente de Jehová. Era el ungido de Jehová. Era el hombre que Dios había separado, alabado sea, para un propósito. Hay propósitos de Dios para la vida tuya. Hombre y mujer de Dios que están aquí, y los que nos ven y nos escuchan a través de las plataformas sociales. David estaba galardonado por Dios
Todo lo que Saúl tenía lo perdió, pero David recibió una porción doble del Espíritu de Dios. Y cuando salía a la guerra, llegaba victorioso. Y la gente lo aclamaba, el pueblo lo aclamaba. Pero cuando tenía que danzar en el Espíritu, danzaba también. ¿Cuántos alaban esa gloria maravillosa? Hay gente que hoy no quiere danzar en el Espíritu. Hay gente que hoy no quiere que se manifieste el Espíritu de Dios. Usted sabe cuánto. Hay veces que yo estoy con este dolor de espalda que me mata, y yo veo a la gente corriendo y yo quisiera zafarme de detrás. Yo he visto gente correr en el Espíritu que usted no tiene idea. Una vez estaba en una vigilia en Puerto Rico con el evangelista Randy Island, allá en la 65 de Infantería. Aquello estaba lleno y la gente corriendo, aquella unción, y de momento sale uno corriendo y sale por la puerta y siguió corriendo, y como a los 15 minutos, 20, llegó con la lengua por fuera, sudado, y se tiró en el altar. ¿Hasta dónde corrió ese muchacho? Yo no sé. De verdad que no sé. Ahí todo el mundo estaba en la expectativa de verlo regresar, y regresó. Y cuando regresó se prendió aquello allí. Entonces todo el mundo quería correr. David danzaba también, corría en el Espíritu, adoraba a Dios, se quitaba su vestimenta de rey, aleluya, echaba la corona a un lado, aleluya, y comenzaba a adorar y a glorificar a Dios, porque esa es la razón de la vida de nuestra. La razón de la vida del hombre es Dios. La razón del éxito del hombre y de la mujer de Dios es Dios, no es nadie más. Alabado sea Dios para siempre. El celo mataba al rey, y tuvo que David huir en un momento dado de la presencia de Saúl. Y dice la Biblia que tuvo que huir y fue a la cueva de Adulam. Se metió en una cueva, en un lugar que aquella cueva se le llamaba la cueva de Adulam, que el significado de Adulam es tu refugio, lugar de refrigerio de aflicciones, o lugar de tranquilidad, un lugar de refugio. El que huye busca refugio, y David lo encontró. David tuvo sus victorias y su gloria y su reconocimiento de parte de un pueblo agradecido y liberado al vencer al que los menospreciaba, a un gigante filisteo. Pero encontró el celo y el odio en un rey confundido y separado de la unción de Dios en su vida. La vida que le toca vivir al hombre y a la mujer de Dios, llámese como se llame, en este tiempo, cuando usted quiere hacer lo mejor para Dios, cuando usted quiere obedecer a Dios en su llamado, cuando quiere emprender y ser un cristiano y una mujer emprendedora en el Señor, se levantan los celos, se levanta la envidia, el enemigo de las almas. Óigame, ¿dónde están los enemigos de la iglesia? Dígame usted. Los enemigos de la iglesia no están en la calle. La iglesia no pelea con la gente de la calle. La iglesia no tiene problemas con la gente de la calle. Los peores enemigos de la iglesia están dentro de la iglesia. Entiéndalo. Están dentro de la iglesia. ¿Habrá alguien que me pueda decir amén? Alabado sea Dios. Los peores momentos que muchas veces usted vive los ha vivido aquí. Cuando digo aquí es dentro de la iglesia, no necesariamente en esta iglesia. David tuvo que huir
esconderse, buscar refugio. Alabado sea Dios. Y se escondió en la cueva de Adulán. Y allí estaba él abandonado, solo, batallando en contra de todos y todos los pensamientos que podían cruzar por la mente de él. Todas las cosas que el enemigo pudo haberle puesto en su corazón. Se encontró escondido. Tuvo que alejarse de su casa. Se tuvo que alejar del palacio. No podía allegarse a Samuel, que era su padre espiritual y consejero. Y no podía ir donde Jonatán, su mejor amigo. Tuvo que buscar refugio en una cueva en las colinas de Judá, donde se angustió su corazón y se afligió y clamó a Dios. En la angustia y en la aflicción hay que clamar a Dios. Alejado de su familia, alejado del palacio, alejado de su consejero espiritual, alejado de su amigo, mejor amigo. Yo no sé si usted puede, aleluya, realizarse o encontrarse en este momento viviendo algo como lo que vivió David. Se tuvo que esconder, buscar refugio, y donde su corazón se afligió y clamó a Dios. Es importante saber que muchas veces nuestras pruebas y aflicciones nos alejan de los que amamos, de lo que nos gusta hacer y de todo lo que significa algo para nosotros. Pero no nos pueden alejar de Dios, que siempre está presente. Y su Santo Espíritu nos motiva a buscarlo y poner todas las cosas en sus manos. Alabado sea el Señor para siempre. Es importante que sepas en este día, mujer de Dios y hombre de Dios que está aquí, que aparenta, aleluya, que esta batalla y esta guerra que vives, estas situaciones que vives, no van a tener fin. Pero el Señor te exhorta y te dice: no apartes tu corazón de mí, no alejes tus sentimientos de mí, no dejes de pensar en mí, no dejes de buscarme a mí, no dejes, aleluya, de empoderarte de mi gloria y de lo que yo te ofrezco. Como padre, como madre, como esposo, como hijo. Alabado sea el que vive. La cueva de Adulán no significó el fracaso para aquel hombre. Y allí llegó Saúl, porque Saúl lo perseguía. Y Saúl, dice la historia bíblica, que Saúl entró a esa cueva. Y estando en esa cueva, allí estaba David, y él no lo pudo ver, pero David lo vio. Y tuvo la oportunidad de matarlo y de acabar con el problema. Lo tenía en sus manos para destruirlo. Pero sin embargo, David miraba en Saúl todavía a un hombre que había sido ungido por Dios, al cual él no le podía poner la mano encima. Alabado sea el Señor. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado de los señalamientos que usted pueda hacer contra cualquier hombre, cualquier mujer de Dios que haya sido ungido
por Dios, tener cuidado. Es mejor callar, es mejor enmudecer, dejar las cosas que corran en las manos de Dios. Y Dios es el que hace justicia. Él peleará por ti. Si te han herido y te han lastimado, el Señor se va a encargar de sanarte. El Señor se va a encargar de poner tus pies sobre peña. El Señor se va a encargar de darte salud espiritual. El Señor se va a encargar de que tú vuelvas a sentir paz, gozo, alegría y gozar de la salvación que Él te ofreció a través de Jesús. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Hay que dejarle la venganza a Dios. Hay que dejarle a Dios los oprobios. David hizo oración a Dios. El Salmo 142 es una oración a Dios de súplica. Y él clamó, pero en ese clamor él encontró que Dios estaba con él. Él desde antes de orar sabía que Dios lo iba a liberar de aquella persecución. Saca mi alma de la cárcel. Así se encontraba aquel hombre, encarcelado en su prueba, en su dolor, en su aflicción, en lo que lo lastimaba, en lo que lo alejaba de todo lo que él amaba y deseaba hacer. También en el Salmo 57, que dimos lectura a aquellos versos, muestra a David con un corazón humilde. Cuando en el primer verso recita y dice: ten misericordia de mí, oh ten misericordia de mí. La humildad del hombre y de la mujer de Dios lo exalta, te hace grande. La humildad de tu corazón ante Dios cerca tu vida de gracia y le impide al enemigo lastimarte. Sujeta a tus enemigos a su voluntad. Ten misericordia de mí, oh ten misericordia de mí. Y el mismo Salmo 57 muestra a David con un corazón que ora. La oración, que es la que rompe todo, mi amado. Oye, no hay puerta que no se abra a través de la oración. No hay milagro que no se realice a través de la oración. Y una oración efectiva, una oración de corazón, una oración donde se abre el sentido común, todo nuestro sentido común, todos nuestros pensamientos, todo se abre ante Dios y lo ponemos ahí en la mesa y le decimos al Señor: ya yo no puedo manejar esto, manéjalo tú ahora. Es a ti, Señor, a quien yo sirvo. Es a ti, Señor, en quien yo he puesto mi confianza. David oró al Señor. En ese Salmo 57, verso 2, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Alabado sea Dios. El favor de Dios está con sus hijos. El favor de Dios está con el hombre y la mujer que ama a Dios, que busca a Dios en espíritu y en verdad. Este no es tiempo de jugar al esconder con Dios. Este no es tiempo de estar rifando la salvación del Señor, de estar poniendo en juego lo que somos ante Dios. Usted quiere estar parado delante de Dios en el aleluya, en el momento en que Dios otorgue galardones a los que le han servido y le han sido fiel
y ser galardonado delante de Dios y coronado. ¿Cuánto les encantaría tener una corona sobre su cabeza? Oh, una corona que ya está hecha, llena de diademas, llena de piedritas. Cada alma que tú te has ganado es una piedrita que va a estar en esta corona. Usted no quiere estar parado junto al trono del juicio, del gran trono blanco. Usted no quiere ser juzgado por Dios en el tiempo venidero. Usted quiere ser galardonado. Alabado sea el Señor. Por eso hay que orarle a Dios, que es el que nos favorece, es el que está a nuestro lado, es el que te mueve, amado. Mujer de Dios que estás aquí. Mira, el viernes, mientras estábamos en esa actividad tan bonita, pasaron tantas cosas por mi mente. Y pasaban, porque era viernes. Y los viernes siempre solían ser viernes de fiesta. Ese es el día que... Y yo recordaba a mi papá. Que Dios lo tenga allá en gloria. Y sé que está con él. Aquel viejo cascarrabia. Papi era terrible. Los viernes en casa eran, cuando yo, de lo que yo me acuerdo en mi adolescencia, papi trabajaba y mami. Y muchas veces papi le decía a mami: no cocine, que le voy a llevar hamburgues a los nenes. Sí, Pepe. Pasaban las 5, las 6, las 7 de la noche, las 8 de la noche. Y si llegaba a las 9, llegaba borracho. Llegaba con los hamburgues fríos como lengua de muerto, pero frío. Y si llegaba contento, comíamos hamburgues. Pero si llegaba borracho, llegaba armado, los que comían hamburgues eran los perros y las gallinas, porque los hamburgues volaban por las ventanas, porque llegaba repartiendo cantazos, y a la primera que le daba, aleluya, un golpe era mami. Y yo me tenía que meter porque yo era el mayor. Por eso es que tengo la cabeza como la tengo. ¿Sabe los palos que yo cogí? Ay, ay, ay. Una vez me dio con un palo de escoba, metiéndome, defendiendo a mami un día de Navidad, una noche buena. Y me metí porque le mandó a mami con aquel palo que la pobre vieja, si le daba, la hubiera matado. Y me dio a mí, me hizo una... No me rompió la cabeza, pero me hizo una zanja en la cabeza. Yo me tocaba y tenía la zanja según el palo. Y yo me acordaba de esas escenas violentas en mi casa y pensaba: cuántas mujeres que están aquí hoy pueden haber estado viviendo esto también. ¿Cuántas mujeres de las que estaban allí ese viernes pudieron haber estado en ese mismo viernes, tal vez llegando a la casa y encontrar un hombre iracundo? Tal vez tú que estás aquí hoy, que tu marido no le sirve al Señor, o tal vez te retratas en esto. De cuán difícil ha sido tu vida, de cuán difícil te ha sido emprender como mujer y sentirte valorada, sentirte que te mereces flores y no piedras ni espinas. Alabado sea Dios para siempre. Quiero decirte que hoy estás aquí y hoy ante Dios eres virtuosa, eres coronada de favores. Pero tienes que continuar orando al Señor para que favorezca tu vida, para que te siga levantando como mujer. Gloria al Señor. Y usted sabe cuál es la virtud más grande que debe de tener una mujer: saber perdonar.
Yo veo a mami todavía. Papi murió hace como 5 años. Que cuando llega el 1 de mayo, desespera, porque quiere ir a la tumba a llevar una flor al viejo que cumple años. El día de los padres la veo a ella desesperada buscando quien la lleve a la tumba a ponerle una flor. A un hombre que tanto la lastimó en un tiempo, pero que el cual ella amó con todo su corazón y le fue fiel hasta la muerte, hasta el día de hoy. Aunque hace poco me la enamoraron. Hace poco me la enamoraron. Y ella, yo dije, vamos a ver lo que hay. Y ella vino y le dijo, no, señor. Te hago café, puedes venir aquí, podemos hablar, pero de ahí en adelante no, porque yo sigo amando a mi negrito. Mira qué cosa más grande tiene la vida. Me la enamoraron y le enamora a cualquiera porque a su edad se ve bien. Ella perdonó a ese hombre tantas veces. David, en el Salmo 57, verso 4 al 6, dijo: mostraba David un corazón realista. Mi vida está entre leones. Red han armado mis pasos. Salmo 57, 4 y 6. Y ese mismo salmo dice: muestra también David un corazón de confianza, de confiada alabanza para Jehová. Él dice: te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré a ti entre las naciones. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios. Sobre toda tierra sea tu gloria. Saca mi alma de la cárcel. Cuando David se encontró en un momento dado, David se encuentra con su enemigo. Pero como dije hace unos momentos atrás, no levantó su mano contra él, porque lo consideraba el hombre ungido por Dios. Estaba solo, estaba desesperado. Pero cuando la gente entendió y supo que David estaba en aquel lugar, dice la Escritura que comenzaron a llegar donde estaba David diferentes tipos de personas que llegaron donde él, que estaban tal vez en la misma situación o peor. Mire el efecto tan poderoso que hace en la vida de un hombre y una mujer que se mantiene fiel a Dios. No importa los sufrimientos, ni las batallas, ni las pruebas que vivas. Mira el efecto que puede causar en la vida de otros. En 1 de Samuel capítulo 22 dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Mire los que llegaron a David: los amargados,
los afligidos, los endeudados, los que estaban en situaciones que no les permitían dar un paso ni que eran considerados. Inclusive dice la Biblia que estos hombres, muchos de ellos estaban en contra de Saúl y del gobierno. Y cuando llegaron donde Jesús, donde David pudo haber hecho de ellos un ejército rebelde y haberse rebelado. Pero sin embargo, David los acogió, pero David los enseñó a amar a Dios, a servirle a Dios aún en las más difíciles situaciones, en la amargura de espíritu. Gente adeudada le debían a Island Finance, a Como Loco, al Banco Popular, al Banco América, le debían el carro, debían, bueno, los adeudados, que eso no los quiere nadie. Yo no le voy a decir aquí, voy a preguntar cuántos tienen deuda, porque aquí todo el mundo tiene deuda. ¿A quién no le debe a alguien? El que no tenga deuda aquí es bienaventurado. Venga y siéntese conmigo aquí en el altar. Dios amado. A alguien que usted le debe. Si no le debe a la asociación, le debe el agua, a alguien le debe, porque es así, ¿verdad? Ay, Roberto Arias, tu amiga la asociación. Esa gente llegaron donde David, con todas sus situaciones y todas sus cargas, llegaron David donde un hombre que estaba siendo perseguido, que estaba siendo ignorado, y su vida tenía un precio, que se pudo haber convertido en un rebelde. La aflicción, tu persecución, tu dolor, tu prueba no te puede permitir a ti rebelarte ante Dios. No te puedes levantar en contra de tu Hacedor, de tu Salvador. Para usted levantarse en contra de Dios, mejor muérase. Y cuando David recibe a estos hombres que llegaron, sus hermanos, Obed, toda esta gente, dice la Biblia, que eran como 400. Y estos hombres se convierten entonces en hombres valientes de los valientes de David. Aleluya. Todo lo que te aflige hoy a ti y todo lo que te quiere sepultar tu fe debe de convertirse en ti, hacerte fuerte y convertirte no en un perseguidor de la iglesia ni las cosas que Dios te ofrece y te brinda. Primera de Crónicas 12:8 dice, debe buscarlo por aquí porque yo no soy muy dado a esto. También de los que de Goat huyeron y fueron al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra, muy valientes para pelear con escudo y paves. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Estos eran aquellos 400 hombres que llegaron a la cueva de Adulam con David y se convirtieron en los valientes de David, en hombres de guerra. Alabado sea Dios para siempre. Usted en esta mañana no puede minorar su fe. Usted en esta mañana tiene que convertirse en una mujer de guerra, en un hombre de guerra. Usted tiene que enfrentar toda la adversidad de frente. Hágalo de frente, hágalo confiando en Dios, hágalo creyendo en Dios, hágalo poniendo
toda su ansiedad en Él. ¿Cuántos alaban la gloria de Él, Señor? Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu alma, para que alabe tu alma, para que te alabe, para que te glorifique, para que te engrandezca, Señor. Usted quiere que Dios lo ayude a salir de la situación que está. Mire, amados, cuando usted mira estadísticas de familia en este tiempo, de la familia, usted se queda loco y sin idea. Usted no quiere leerlas, usted no quiere verlas. Lo que era una familia se componía de un padre, de una madre, de hijos. Esos hijos que en un tiempo eran obedientes, que eran el tesoro de la casa. Alabado sea Dios. Yo no puedo concebir como una madre, después que carga 9 meses en su vientre a un hijo, lo eche en un zafacón o lo deje en la puerta de algún lugar. No puedo concebir. Cuando una madre tiene un hijo y un padre, le están dando vida a un ser humano que puede significar algo en la vida. Es triste hoy que muchos de los regalos que Dios le ha hecho a ustedes como padres hoy estén en un lugar donde usted no quiere verlos. Y las estadísticas son alarmantes, son angustiadoras. Y el dolor, mire, no hay lugar en este mundo. Y esto lo digo, ¿verdad? Los mares y los ríos, si se secaran, se volverían a llenar con las lágrimas de las madres que lloran el dolor de ver a sus hijos apartados de Dios y viviendo una vida distinta a la que Dios quiere para ellos. Porque mire que hay madres que lloran. Mire que hay madres que se encierran en esos lugares secretos en su casa a llorar. En su trabajo lloran. Cuando están en las tiendas lloran. Aun cuando están en la intimidad, en su hogar, con su amado, lloran. Lloran porque viene a la mente ese hijo, porque viene a la mente esa hija que vive una vida apartada de Dios. Donde quisiéramos verlos llegar, correr y decir: mami, papi, estoy aquí. Y soy el que debo ser, la que debo ser. Alabado sea. Estoy aquí para honrarte, para que no llores más, para que no sufras más por mi pecado, por la vida que vivo. Es terrible, pero no puedes dejar de orar. No puedes dejar de apartarte, aleluya, de ese clamor a Dios. Y en tus lágrimas tienes que pensar siempre que el Señor las recoge. Y que hay momentos en que te sientes aprisionada y aprisionado, no porque tu vida esté en pecado ni en desobediencia ante Dios, sino por la actitud y la conducta de aquellos que amas. Sabiendo hoy usted y yo que el Señor está a las puertas y que pronto sonará la trompeta y que los muertos en Cristo resucitarán primero y que luego los que estemos vivos seremos arrebatados. Pero todo aquel que vive una vida de pecado y apartada de Dios tendrá que sufrir. Tendrá que llorar amargamente. Y eso no lo queremos. Pero todavía la solución está viva.
porque todavía el Señor está brindando su misericordia. Todavía hay tiempo de arrodillarnos. Todavía hay tiempo de orar. Todavía hay tiempo de clamar. Todavía hay tiempo, aleluya, de poner todas nuestras aflicciones y decirle al Señor: saca mi alma de la cárcel, para que adore tu nombre, para ver tu gloria, para ver tu misericordia, para verte cumpliendo tus promesas en mi vida y en la vida de los míos. ¿Cuántos alaban esa gloria maravillosa? Póngase de pie en esta mañana. Es importante que abracemos que tomemos para nosotros la palabra. La palabra que nos alienta, que nos llena, que nos satisface, que nos da vida. La palabra. Hay gente que no cree en nadie, ni en ellos mismos, pero hay que creer en el Señor. Porque es que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Porque es que las promesas de Dios se cumplen. David vio en Dios cumplida su promesa. Yo no sé si cuando estaba en la cueva de Adulán él se acordaba de que él había sido ungido por Dios para ser rey. Porque él estaba en huida. Él estaba en escapada, es asediado para que lo mataran. Su vida tenía un precio. El diablo quería destruirlo, impedir que él llegara al palacio como rey, que fuera coronado como rey. Yo no sé en qué cueva te encuentras metido hoy. David buscó aquel lugar que era un lugar de refugio, de refrigerio para su aflicción. En el Calvario, Cristo fue crucificado y sus manos traspasadas por aquellos clavos malditos, y sus pies y su costado herido y su cuerpo molido. Si hay un lugar de refugio para ti y para mí, es Jesús. Nuestra cueva de Adulán hoy es Jesús. Hay que acercarse a Él, hay que creerle a Él. Déjese de cuentos, déjese de pamplinas. Póngase a vivir una vida que agrade a Dios. Confíe en el Señor. Oh, alabado sea Dios para siempre. Confíe en Él. Tenga fe en Él. Los discípulos en un momento dado le dieron a Jesús: aumentanos la fe. Pero la fe ya Dios te la dio. Si tuvieras fe con un grano de mostaza, esa fe que Dios te ha dado, ponla en acción y verás los cielos abiertos. Padre, en esta mañana tu pueblo está delante de ti. Tu palabra ha sido predicada conforme la has puesto en nuestro corazón, de la manera que ministraste a mí. Aleluya, en mi clamor. Yo sé, Padre, que tu palabra no torna vacía nunca, y que aquí hay vidas a quien tú le has hablado, gente que nos ha visto y nos verá mañana, pasado, en algún momento escucharán este mensaje. Te pido que te glorifiques, que rompan las cadenas, que den libertad, que se llene la casa
de tu gloria. Inúndalos con fe, con valor, con sabiduría. Que se conviertan en valientes, mujeres y hombres de guerra, para la gloria de tu nombre. Señor, gracias.
Les invito a todos a buscar en la palabra del Señor. En el Salmo 142, vamos a dar lectura al Salmo 142 y luego vamos a leer los primeros versos del Salmo 57. Vamos a leer el verso 7 del Salmo 142, verso 7. Y luego le vamos a dar lectura a algunos versos en el Salmo 57. Y todo lo que respira alaba la gloria de Dios. Aleluya. Que Dios bendiga a todas esas madres hermosas que están en esta casa. A mi santa madre que está ahí, a mi hermana que está a su lado. Que Dios me las bendiga mucho. Son dos mujeres especiales en mi vida. Al igual que mi esposa Mayra y a mi hija que está ahí al lado de ella, Keisha. Y China también. Y todas y cada una de las mujeres de esta casa, gloria al Señor, todas son hermosas para el Señor y todas son mujeres de mucho valor, gloria al Señor. Lee la palabra en el Salmo 142, verso 7, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Vamos a leer algunos versos en el Salmo 57, si son amables, tan amables. Gloria al Señor. Salmo 57. Dice la palabra en el primer verso: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Alabado sea el Señor. Puede sentarse, amado, en esta mañana hermosa. No deje de adorar y de glorificar al Señor. Escuche bien. El Salmo 142, que le dimos lectura en el primer verso que leímos, nos lleva a un momento donde un hombre llamado David, el más poderoso rey que jamás haya tenido el pueblo de Israel, David, el que fue ungido por Samuel allá en su casa, que en un momento dado fue hasta menospreciado por su padre, cuando el profeta le dijo: reúneme a todos tus hijos, que aquí voy a ungir hoy a uno como rey de Israel. Pasó a todos los hermanos de David, pero no contó con él. Y cada uno de los que desfilaba frente al profeta, cuando el profeta se animaba a derramar el cuerno de aceite, Dios le decía: ese no es. Y volvía el otro y lo veían. Los hermanos de David eran buen mozos también. Eran soldados. Y al final del desfile, el profeta no había recibido la orden de Dios para ungir a nadie, y preguntó: oye, pero aquí falta alguien. Y él le dijo: sí, tengo un muchachito que está por allá en el campo detrás de las ovejas. Y él le dijo: pues búsquemelo. Alabado sea Dios. El más insignificante, el más joven, búsquemelo. Y cuando llegó David a la casa de su padre Isaí y entró, inmediatamente el profeta escuchó la voz de Dios que le dijo: ese es, úngemelo, porque ese es.
Y David fue ungido teniendo Israel rey. Y el rey de Israel se llamaba Saúl. Pero había sido un hombre que su humildad se le fue a los pies. Su alto sentido de valor espiritual menguó y se olvidó de los principios fundamentales de un hombre que es llamado por Dios. No supo enfrentar las situaciones con valor, las situaciones que su pueblo Israel vivió. Sentado en el trono, no pudo gobernar bien. Tanto así que Dios lo desahució. Y el profeta lo amaba. Y lloraba por él, y oraba por él. Y en un momento dado Dios le dice a Samuel: ¿por qué sigues llorando por él? Ya yo lo desahucié. Ya yo le quité la autoridad. Ya yo le quité el trono. Alabado sea Dios. Ya mi unción no está sobre él. Y busque la historia, que tal vez usted la conoce. Y un joven llamado David se encuentra frente a un gigante y lo derrota. Se enfrenta frente a un ejército poderoso de guerreros filisteos y los derrota. Los desarmó al matar al gigante. Le quitó toda aquella gloria que tenían, todo aquel ego que había en ellos. Quedó destruido cuando aquel joven hombre se enfrenta a aquel poderoso gigante y lo derrota. Se convirtió en un héroe de la nación, en un héroe de su pueblo. Fue alabado por el rey, fue llevado al palacio. Era un gran músico, alabado Dios. Tenía el arte de tocar para Dios, y en la melodía, en el acorde de su melodía, cuando tocaba el arpa, era como cuando este muchacho toca el piano. A mí me eleva. Cierro los ojos y me encuentro en el cielo, de verdad. Y me pongo a escuchar los cultos y los mensajes, y escucho ese piano y me voy para allá. David tenía ese arte de tocar el arpa. Y aquel rey que estaba atormentado por demonios, por espíritus contrarios al Espíritu de Dios. Aquel hombre, aquel rey que un día había sido poderoso y había adorado a Dios. Cuando David tocaba y le recitaba los salmos, eso lo digo yo, le traía paz. Y muchas veces David, tocando el arpa, tenía que estar esquivándose de las lanzas que aquel hombre le lanzaba, porque quería matarlo. Porque aquel joven se convirtió en un héroe del pueblo. No había estado en la escuela militar, ni había cogido los exámenes para ser un soldado de guerra, pero era un valiente de Jehová. Era el ungido de Jehová. Era el hombre que Dios había separado, alabado sea, para un propósito. Hay propósitos de Dios para la vida tuya. Hombre y mujer de Dios que están aquí, y los que nos ven y nos escuchan a través de las plataformas sociales. David estaba galardonado por Dios
Todo lo que Saúl tenía lo perdió, pero David recibió una porción doble del Espíritu de Dios. Y cuando salía a la guerra, llegaba victorioso. Y la gente lo aclamaba, el pueblo lo aclamaba. Pero cuando tenía que danzar en el Espíritu, danzaba también. ¿Cuántos alaban esa gloria maravillosa? Hay gente que hoy no quiere danzar en el Espíritu. Hay gente que hoy no quiere que se manifieste el Espíritu de Dios. Usted sabe cuánto. Hay veces que yo estoy con este dolor de espalda que me mata, y yo veo a la gente corriendo y yo quisiera zafarme de detrás. Yo he visto gente correr en el Espíritu que usted no tiene idea. Una vez estaba en una vigilia en Puerto Rico con el evangelista Randy Island, allá en la 65 de Infantería. Aquello estaba lleno y la gente corriendo, aquella unción, y de momento sale uno corriendo y sale por la puerta y siguió corriendo, y como a los 15 minutos, 20, llegó con la lengua por fuera, sudado, y se tiró en el altar. ¿Hasta dónde corrió ese muchacho? Yo no sé. De verdad que no sé. Ahí todo el mundo estaba en la expectativa de verlo regresar, y regresó. Y cuando regresó se prendió aquello allí. Entonces todo el mundo quería correr. David danzaba también, corría en el Espíritu, adoraba a Dios, se quitaba su vestimenta de rey, aleluya, echaba la corona a un lado, aleluya, y comenzaba a adorar y a glorificar a Dios, porque esa es la razón de la vida de nuestra. La razón de la vida del hombre es Dios. La razón del éxito del hombre y de la mujer de Dios es Dios, no es nadie más. Alabado sea Dios para siempre. El celo mataba al rey, y tuvo que David huir en un momento dado de la presencia de Saúl. Y dice la Biblia que tuvo que huir y fue a la cueva de Adulam. Se metió en una cueva, en un lugar que aquella cueva se le llamaba la cueva de Adulam, que el significado de Adulam es tu refugio, lugar de refrigerio de aflicciones, o lugar de tranquilidad, un lugar de refugio. El que huye busca refugio, y David lo encontró. David tuvo sus victorias y su gloria y su reconocimiento de parte de un pueblo agradecido y liberado al vencer al que los menospreciaba, a un gigante filisteo. Pero encontró el celo y el odio en un rey confundido y separado de la unción de Dios en su vida. La vida que le toca vivir al hombre y a la mujer de Dios, llámese como se llame, en este tiempo, cuando usted quiere hacer lo mejor para Dios, cuando usted quiere obedecer a Dios en su llamado, cuando quiere emprender y ser un cristiano y una mujer emprendedora en el Señor, se levantan los celos, se levanta la envidia, el enemigo de las almas. Óigame, ¿dónde están los enemigos de la iglesia? Dígame usted. Los enemigos de la iglesia no están en la calle. La iglesia no pelea con la gente de la calle. La iglesia no tiene problemas con la gente de la calle. Los peores enemigos de la iglesia están dentro de la iglesia. Entiéndalo. Están dentro de la iglesia. ¿Habrá alguien que me pueda decir amén? Alabado sea Dios. Los peores momentos que muchas veces usted vive los ha vivido aquí. Cuando digo aquí es dentro de la iglesia, no necesariamente en esta iglesia. David tuvo que huir
esconderse, buscar refugio. Alabado sea Dios. Y se escondió en la cueva de Adulán. Y allí estaba él abandonado, solo, batallando en contra de todos y todos los pensamientos que podían cruzar por la mente de él. Todas las cosas que el enemigo pudo haberle puesto en su corazón. Se encontró escondido. Tuvo que alejarse de su casa. Se tuvo que alejar del palacio. No podía allegarse a Samuel, que era su padre espiritual y consejero. Y no podía ir donde Jonatán, su mejor amigo. Tuvo que buscar refugio en una cueva en las colinas de Judá, donde se angustió su corazón y se afligió y clamó a Dios. En la angustia y en la aflicción hay que clamar a Dios. Alejado de su familia, alejado del palacio, alejado de su consejero espiritual, alejado de su amigo, mejor amigo. Yo no sé si usted puede, aleluya, realizarse o encontrarse en este momento viviendo algo como lo que vivió David. Se tuvo que esconder, buscar refugio, y donde su corazón se afligió y clamó a Dios. Es importante saber que muchas veces nuestras pruebas y aflicciones nos alejan de los que amamos, de lo que nos gusta hacer y de todo lo que significa algo para nosotros. Pero no nos pueden alejar de Dios, que siempre está presente. Y su Santo Espíritu nos motiva a buscarlo y poner todas las cosas en sus manos. Alabado sea el Señor para siempre. Es importante que sepas en este día, mujer de Dios y hombre de Dios que está aquí, que aparenta, aleluya, que esta batalla y esta guerra que vives, estas situaciones que vives, no van a tener fin. Pero el Señor te exhorta y te dice: no apartes tu corazón de mí, no alejes tus sentimientos de mí, no dejes de pensar en mí, no dejes de buscarme a mí, no dejes, aleluya, de empoderarte de mi gloria y de lo que yo te ofrezco. Como padre, como madre, como esposo, como hijo. Alabado sea el que vive. La cueva de Adulán no significó el fracaso para aquel hombre. Y allí llegó Saúl, porque Saúl lo perseguía. Y Saúl, dice la historia bíblica, que Saúl entró a esa cueva. Y estando en esa cueva, allí estaba David, y él no lo pudo ver, pero David lo vio. Y tuvo la oportunidad de matarlo y de acabar con el problema. Lo tenía en sus manos para destruirlo. Pero sin embargo, David miraba en Saúl todavía a un hombre que había sido ungido por Dios, al cual él no le podía poner la mano encima. Alabado sea el Señor. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado de los señalamientos que usted pueda hacer contra cualquier hombre, cualquier mujer de Dios que haya sido ungido
por Dios, tener cuidado. Es mejor callar, es mejor enmudecer, dejar las cosas que corran en las manos de Dios. Y Dios es el que hace justicia. Él peleará por ti. Si te han herido y te han lastimado, el Señor se va a encargar de sanarte. El Señor se va a encargar de poner tus pies sobre peña. El Señor se va a encargar de darte salud espiritual. El Señor se va a encargar de que tú vuelvas a sentir paz, gozo, alegría y gozar de la salvación que Él te ofreció a través de Jesús. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Hay que dejarle la venganza a Dios. Hay que dejarle a Dios los oprobios. David hizo oración a Dios. El Salmo 142 es una oración a Dios de súplica. Y él clamó, pero en ese clamor él encontró que Dios estaba con él. Él desde antes de orar sabía que Dios lo iba a liberar de aquella persecución. Saca mi alma de la cárcel. Así se encontraba aquel hombre, encarcelado en su prueba, en su dolor, en su aflicción, en lo que lo lastimaba, en lo que lo alejaba de todo lo que él amaba y deseaba hacer. También en el Salmo 57, que dimos lectura a aquellos versos, muestra a David con un corazón humilde. Cuando en el primer verso recita y dice: ten misericordia de mí, oh ten misericordia de mí. La humildad del hombre y de la mujer de Dios lo exalta, te hace grande. La humildad de tu corazón ante Dios cerca tu vida de gracia y le impide al enemigo lastimarte. Sujeta a tus enemigos a su voluntad. Ten misericordia de mí, oh ten misericordia de mí. Y el mismo Salmo 57 muestra a David con un corazón que ora. La oración, que es la que rompe todo, mi amado. Oye, no hay puerta que no se abra a través de la oración. No hay milagro que no se realice a través de la oración. Y una oración efectiva, una oración de corazón, una oración donde se abre el sentido común, todo nuestro sentido común, todos nuestros pensamientos, todo se abre ante Dios y lo ponemos ahí en la mesa y le decimos al Señor: ya yo no puedo manejar esto, manéjalo tú ahora. Es a ti, Señor, a quien yo sirvo. Es a ti, Señor, en quien yo he puesto mi confianza. David oró al Señor. En ese Salmo 57, verso 2, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Alabado sea Dios. El favor de Dios está con sus hijos. El favor de Dios está con el hombre y la mujer que ama a Dios, que busca a Dios en espíritu y en verdad. Este no es tiempo de jugar al esconder con Dios. Este no es tiempo de estar rifando la salvación del Señor, de estar poniendo en juego lo que somos ante Dios. Usted quiere estar parado delante de Dios en el aleluya, en el momento en que Dios otorgue galardones a los que le han servido y le han sido fiel
y ser galardonado delante de Dios y coronado. ¿Cuánto les encantaría tener una corona sobre su cabeza? Oh, una corona que ya está hecha, llena de diademas, llena de piedritas. Cada alma que tú te has ganado es una piedrita que va a estar en esta corona. Usted no quiere estar parado junto al trono del juicio, del gran trono blanco. Usted no quiere ser juzgado por Dios en el tiempo venidero. Usted quiere ser galardonado. Alabado sea el Señor. Por eso hay que orarle a Dios, que es el que nos favorece, es el que está a nuestro lado, es el que te mueve, amado. Mujer de Dios que estás aquí. Mira, el viernes, mientras estábamos en esa actividad tan bonita, pasaron tantas cosas por mi mente. Y pasaban, porque era viernes. Y los viernes siempre solían ser viernes de fiesta. Ese es el día que... Y yo recordaba a mi papá. Que Dios lo tenga allá en gloria. Y sé que está con él. Aquel viejo cascarrabia. Papi era terrible. Los viernes en casa eran, cuando yo, de lo que yo me acuerdo en mi adolescencia, papi trabajaba y mami. Y muchas veces papi le decía a mami: no cocine, que le voy a llevar hamburgues a los nenes. Sí, Pepe. Pasaban las 5, las 6, las 7 de la noche, las 8 de la noche. Y si llegaba a las 9, llegaba borracho. Llegaba con los hamburgues fríos como lengua de muerto, pero frío. Y si llegaba contento, comíamos hamburgues. Pero si llegaba borracho, llegaba armado, los que comían hamburgues eran los perros y las gallinas, porque los hamburgues volaban por las ventanas, porque llegaba repartiendo cantazos, y a la primera que le daba, aleluya, un golpe era mami. Y yo me tenía que meter porque yo era el mayor. Por eso es que tengo la cabeza como la tengo. ¿Sabe los palos que yo cogí? Ay, ay, ay. Una vez me dio con un palo de escoba, metiéndome, defendiendo a mami un día de Navidad, una noche buena. Y me metí porque le mandó a mami con aquel palo que la pobre vieja, si le daba, la hubiera matado. Y me dio a mí, me hizo una... No me rompió la cabeza, pero me hizo una zanja en la cabeza. Yo me tocaba y tenía la zanja según el palo. Y yo me acordaba de esas escenas violentas en mi casa y pensaba: cuántas mujeres que están aquí hoy pueden haber estado viviendo esto también. ¿Cuántas mujeres de las que estaban allí ese viernes pudieron haber estado en ese mismo viernes, tal vez llegando a la casa y encontrar un hombre iracundo? Tal vez tú que estás aquí hoy, que tu marido no le sirve al Señor, o tal vez te retratas en esto. De cuán difícil ha sido tu vida, de cuán difícil te ha sido emprender como mujer y sentirte valorada, sentirte que te mereces flores y no piedras ni espinas. Alabado sea Dios para siempre. Quiero decirte que hoy estás aquí y hoy ante Dios eres virtuosa, eres coronada de favores. Pero tienes que continuar orando al Señor para que favorezca tu vida, para que te siga levantando como mujer. Gloria al Señor. Y usted sabe cuál es la virtud más grande que debe de tener una mujer: saber perdonar.
Yo veo a mami todavía. Papi murió hace como 5 años. Que cuando llega el 1 de mayo, desespera, porque quiere ir a la tumba a llevar una flor al viejo que cumple años. El día de los padres la veo a ella desesperada buscando quien la lleve a la tumba a ponerle una flor. A un hombre que tanto la lastimó en un tiempo, pero que el cual ella amó con todo su corazón y le fue fiel hasta la muerte, hasta el día de hoy. Aunque hace poco me la enamoraron. Hace poco me la enamoraron. Y ella, yo dije, vamos a ver lo que hay. Y ella vino y le dijo, no, señor. Te hago café, puedes venir aquí, podemos hablar, pero de ahí en adelante no, porque yo sigo amando a mi negrito. Mira qué cosa más grande tiene la vida. Me la enamoraron y le enamora a cualquiera porque a su edad se ve bien. Ella perdonó a ese hombre tantas veces. David, en el Salmo 57, verso 4 al 6, dijo: mostraba David un corazón realista. Mi vida está entre leones. Red han armado mis pasos. Salmo 57, 4 y 6. Y ese mismo salmo dice: muestra también David un corazón de confianza, de confiada alabanza para Jehová. Él dice: te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré a ti entre las naciones. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios. Sobre toda tierra sea tu gloria. Saca mi alma de la cárcel. Cuando David se encontró en un momento dado, David se encuentra con su enemigo. Pero como dije hace unos momentos atrás, no levantó su mano contra él, porque lo consideraba el hombre ungido por Dios. Estaba solo, estaba desesperado. Pero cuando la gente entendió y supo que David estaba en aquel lugar, dice la Escritura que comenzaron a llegar donde estaba David diferentes tipos de personas que llegaron donde él, que estaban tal vez en la misma situación o peor. Mire el efecto tan poderoso que hace en la vida de un hombre y una mujer que se mantiene fiel a Dios. No importa los sufrimientos, ni las batallas, ni las pruebas que vivas. Mira el efecto que puede causar en la vida de otros. En 1 de Samuel capítulo 22 dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Mire los que llegaron a David: los amargados,
los afligidos, los endeudados, los que estaban en situaciones que no les permitían dar un paso ni que eran considerados. Inclusive dice la Biblia que estos hombres, muchos de ellos estaban en contra de Saúl y del gobierno. Y cuando llegaron donde Jesús, donde David pudo haber hecho de ellos un ejército rebelde y haberse rebelado. Pero sin embargo, David los acogió, pero David los enseñó a amar a Dios, a servirle a Dios aún en las más difíciles situaciones, en la amargura de espíritu. Gente adeudada le debían a Island Finance, a Como Loco, al Banco Popular, al Banco América, le debían el carro, debían, bueno, los adeudados, que eso no los quiere nadie. Yo no le voy a decir aquí, voy a preguntar cuántos tienen deuda, porque aquí todo el mundo tiene deuda. ¿A quién no le debe a alguien? El que no tenga deuda aquí es bienaventurado. Venga y siéntese conmigo aquí en el altar. Dios amado. A alguien que usted le debe. Si no le debe a la asociación, le debe el agua, a alguien le debe, porque es así, ¿verdad? Ay, Roberto Arias, tu amiga la asociación. Esa gente llegaron donde David, con todas sus situaciones y todas sus cargas, llegaron David donde un hombre que estaba siendo perseguido, que estaba siendo ignorado, y su vida tenía un precio, que se pudo haber convertido en un rebelde. La aflicción, tu persecución, tu dolor, tu prueba no te puede permitir a ti rebelarte ante Dios. No te puedes levantar en contra de tu Hacedor, de tu Salvador. Para usted levantarse en contra de Dios, mejor muérase. Y cuando David recibe a estos hombres que llegaron, sus hermanos, Obed, toda esta gente, dice la Biblia, que eran como 400. Y estos hombres se convierten entonces en hombres valientes de los valientes de David. Aleluya. Todo lo que te aflige hoy a ti y todo lo que te quiere sepultar tu fe debe de convertirse en ti, hacerte fuerte y convertirte no en un perseguidor de la iglesia ni las cosas que Dios te ofrece y te brinda. Primera de Crónicas 12:8 dice, debe buscarlo por aquí porque yo no soy muy dado a esto. También de los que de Goat huyeron y fueron al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear con escudo y paves. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Estos eran aquellos 400 hombres que llegaron a la cueva de Adulam con David y se convirtieron en los valientes de David, en hombres de guerra. Alabado sea Dios para siempre. Usted en esta mañana no puede minorar su fe. Usted en esta mañana tiene que convertirse en una mujer de guerra, en un hombre de guerra. Usted tiene que enfrentar toda la adversidad de frente. Hágalo de frente, hágalo confiando en Dios,
hágalo creyendo en Dios, hágalo poniendo toda su ansiedad en Él. ¿Cuántos alaban la gloria de Él, Señor? Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu alma, para que alabe tu alma, para que te alabe, para que te glorifique, para que te engrandezca, Señor. Usted quiere que Dios lo ayude a salir de la situación que está. Mire, amados, cuando usted mira estadísticas de familia en este tiempo, de la familia, usted se queda loco y sin idea. Usted no quiere leerlas, usted no quiere verlas. Lo que era una familia se componía de un padre, de una madre, de hijos. Esos hijos que en un tiempo eran obedientes, que eran el tesoro de la casa. Alabado sea Dios. Yo no puedo concebir como una madre, después que carga 9 meses en su vientre a un hijo, lo eche en un zafacón o lo deje en la puerta de algún lugar. No puedo concebir. Cuando una madre tiene un hijo y un padre, le están dando vida a un ser humano que puede significar algo en la vida. Es triste hoy que muchos de los regalos que Dios le ha hecho a ustedes como padres hoy estén en un lugar donde usted no quiere verlos. Y las estadísticas son alarmantes, son angustiadoras. Y el dolor, mire, no hay lugar en este mundo. Y esto lo digo, ¿verdad? Los mares y los ríos, si se secaran, se volverían a llenar con las lágrimas de las madres que lloran el dolor de ver a sus hijos apartados de Dios y viviendo una vida distinta a la que Dios quiere para ellos. Porque mire que hay madres que lloran. Mire que hay madres que se encierran en esos lugares secretos en su casa a llorar. En su trabajo lloran. Cuando están en las tiendas lloran. Aun cuando están en la intimidad, en su hogar, con su amado, lloran. Lloran porque viene a la mente ese hijo, porque viene a la mente esa hija que vive una vida apartada de Dios. Donde quisiéramos verlos llegar, correr y decir: mami, papi, estoy aquí. Y soy el que debo ser, la que debo ser. Alabado sea Dios. Estoy aquí para honrarte, para que no llores más, para que no sufras más por mi pecado, por la vida que vivo. Es terrible, pero no puedes dejar de orar. No puedes dejar de apartarte, aleluya, de ese clamor a Dios. Y en tus lágrimas tienes que pensar siempre que el Señor las recoge. Y que hay momentos en que te sientes aprisionada y aprisionado, no porque tu vida esté en pecado ni en desobediencia ante Dios, sino por la actitud y la conducta de aquellos que amas. Sabiendo hoy usted y yo que el Señor está a las puertas y que pronto sonará la trompeta y que los muertos en Cristo resucitarán primero y que luego los que estemos vivos seremos arrebatados. Pero todo aquel que vive una vida de pecado y apartada de Dios tendrá que sufrir. Tendrá que llorar amargamente. Y eso no lo queremos.
pero todavía la solución está viva, porque todavía el Señor está brindando su misericordia. Todavía hay tiempo de arrodillarnos, todavía hay tiempo de orar, todavía hay tiempo de clamar, todavía hay tiempo, aleluya, de poner todas nuestras aflicciones y decirle al Señor: saca mi alma de la cárcel, para que adore tu nombre, para ver tu gloria, para ver tu misericordia, para verte cumpliendo tus promesas en mi vida y en la vida de los míos. ¿Cuántos alaban esa gloria maravillosa? Póngase de pie en esta mañana. Es importante que abracemos, que tomemos para nosotros la palabra. La palabra que nos alienta, que nos llena, que nos satisface, que nos da vida. La palabra. Hay gente que no cree en nadie, ni en ellos mismos, pero hay que creer en el Señor. Porque es que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Porque es que las promesas de Dios se cumplen. David vio en Dios cumplida su promesa. Yo no sé si cuando estaba en la cueva de Adulán él se acordaba de que él había sido ungido por Dios para ser rey, porque él estaba en huida, él estaba en escapada, es asediado para que lo mataran. Su vida tenía un precio. El diablo quería destruirlo, impedir que él llegara al palacio como rey, que fuera coronado como rey. Yo no sé en qué cueva te encuentras metido hoy. David buscó aquel lugar que era un lugar de refugio, de refrigerio para su aflicción. En el Calvario, Cristo fue crucificado y sus manos traspasadas por aquellos clavos malditos, y sus pies y su costado herido, y su cuerpo molido. Si hay un lugar de refugio para ti y para mí, es Jesús. Nuestra cueva de Adulán hoy es Jesús. Hay que acercarse a Él, hay que creerle a Él. Déjese de cuentos, déjese de pamplinas. Póngase a vivir una vida que agrade a Dios. Confíe en el Señor. Oh, alabado sea Dios para siempre. Confíe en Él. Tenga fe en Él. Los discípulos en un momento dado le dieron a Jesús: aumentanos la fe. Pero la fe ya Dios te la dio. Si tuvieras fe con un grano de mostaza, esa fe que Dios te ha dado, ponla en acción y verás los cielos abiertos. Padre, en esta mañana tu pueblo está delante de ti. Tu palabra ha sido predicada conforme la has puesto en nuestro corazón, de la manera que ministraste a mí. Aleluya, en mi clamor. Yo sé, Padre, que tu palabra no torna vacía nunca, y que aquí hay vidas a quien tú le has hablado, gente que nos ha visto y nos verá mañana, pasado, en algún momento escucharán este mensaje. Te pido que te glorifiques
que rompan las cadenas, que den libertad, que se llene la casa de tu gloria. Inúndalos con fe, con valor, con sabiduría, que se conviertan en valientes, mujeres y hombres de guerra, para la gloria de tu nombre. Señor, gracias.